Hermanitos, vamos a continuar para hablar ahora del don de maestro. Les comenté hace rato que muchas veces hay gente que cree que el don de pastor maestro va junto. Hay otros que dicen que no, que una cosa es el pastor y otra cosa es maestro. Y ambas posturas son correctas en el sentido de hay muchas personas que tienen el don de pastor y también tienen el don de maestro. Hay muchas personas que solamente tienen el don de pastor y que le echan ganas, pero nomás no se ve que tienen mucha habilidad en el sentido de tener el don de la enseñanza, como también hay muchos maestros que no son pastores. Hay muchos creyentes que tienen el don de la enseñanza de maestro, que no son pastores y que Dios les ha dado este don para seguir edificando su iglesia, ¿no? Hay en iglesias muy grandes, sobre todo en iglesias en Estados Unidos, en donde sí se ve esta distinción, hay algunos pastores, ¿no? Que se les dice pastor de enseñanza, hay otros que es el pastor de visión, hay otro, obviamente está el pastor de jóvenes, el pastor de logística, etcétera, etcétera. Más o menos así podemos ver una distinción sutil, ¿no? Que hay pastores que tienen el don de pastor y maestro, hay pastores que tienen el don de pastor, hay creyentes que tienen el don de maestro que no necesariamente tienen el don de pastor. Entonces ambas posturas son correctas o tienen algo de razón. Pero ahorita nosotros para poderlo estudiar, no vamos a ver esta distinción, el don de pastor y el don de maestro o de la enseñanza. El don de maestro, ¿qué es? Es la capacidad de instruir, explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes de la iglesia entienden la escritura y incorporan la verdad para su vida personal. Nosotros vemos, ¿no? Dentro del relato bíblico, que para Pablo la enseñanza era una prioridad, ¿no? Y vemos como Pablo sí tenía este don de enseñanza a la hora de desmenuzar de forma tan sencilla diferentes aspectos de doctrina, de principios, de verdades bíblicas. Entonces, las personas, los creyentes que tienen el don de maestro, el don de esta enseñanza, son muy buenos para explicar las verdades bíblicas. No les cuesta trabajo, lo hacen de forma muy clara, de forma sencilla. También el propósito de la enseñanza es la madurez, como lo vemos ahí en Colosenses 1:28 y como ya lo leímos ahí en Efesios capítulo 4, ¿no? Y el versículo 13, que es nuestra meta, ser como Cristo. También los creyentes que tienen el don de maestro en los evangelios y en hechos, el énfasis está en la enseñanza o en la forma en cómo se enseña que obliga a una decisión con respecto a lo que Dios requiere. En las epístolas, la idea de enseñanza es mantener un cuerpo de doctrinas que debe ser dominado y preservado. Entonces vemos cómo está este desarrollo del don, ¿no? En el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas. Por lo tanto, de manera muy sencilla, el don de maestro es dado a los creyentes que tienen una facilidad en cambio de los de evangelismo, no solamente de presentar el mensaje de salvación, todo lo que implica, ¿no? Nacimiento, muerte, sepultura, resurrección de Cristo, ese es el mensaje como más simplificado del Evangelio, sino que aquí hay otras doctrinas, hay otro cuerpo de enseñanzas que la gente, los creyentes que tienen el don de maestro de enseñanza, esto se ve muy, muy evidente, ¿no? Es muy enfático esto en esas personas. La siguiente, por favor, hermana, la 6. El siguiente don es el de exhortación y vienen las palabras griegas parakaleo y elecco o el hecho. ¿Y qué es el don de exhortación? Es la capacidad de animar a otros a actuar de acuerdo a la aplicación de verdades bíblicas o de consolar a otros por la aplicación de las escrituras a sus necesidades. Entonces, el don de exhortación es dado a estos creyentes que van a animar a otros, pero a reaccionar de acuerdo a las escrituras. No, la gente que dice, yo tengo el don de exhortación, no es la gente que te va a decir, échale ganas. Eso no es el don de exhortación. El don de exhortación es la gente que te va a ayudar, a consolar, pero de acuerdo a la aplicación de las escrituras. Te va a llevar a eso, ¿no? También
¿Qué más podemos aprender del don de la exhortación? El don puede manifestarse en varias formas. Algunos van a poder exhortar, amonestar, advertir a la congregación, motivándoles a actuar bíblicamente en sus vidas, y quizás otros se van a sentir más cómodos ejercitando su don de aconsejamiento en grupos pequeños o con individuos, ¿no? Quizás en uno a uno o en grupos más reducidos, ¿no? En el discipulado o en grupos de conexión. Entonces, estas personas que tienen el don de la exhortación te dan estos consejos bíblicos que te invitan y te animan a actuar así como Dios te está diciendo. También son estas personas que te exhortan, que te dicen, ¿sabes qué? Como que aquí no estás haciendo las cosas bien, de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a su experiencia. No necesariamente, esto es importante enfatizar, no necesariamente se manifiesta este don por gritar o criticar siempre todo error, sino por compasión hacia los demás, un interés sincero en ellos y simpatía, porque los quieres llevar a la consolación y a la única paz que pueden encontrar en Cristo. Entonces no se trata, tengo el don de exhortación porque con todos me gusta estar peleando. Tengo el don de la exhortación porque siempre algo que haces mal, ya te equivocaste. Es que estás mal, es que esto, no habla de esto. El don de exhortación es advertir, animar, exhortar a la gente, pero siempre mostrando un amor, siempre mostrando una compasión, siempre sustentado con la Biblia. O sea, si tú dices, es que me gusta exhortar, ¿no? Yo puedo decir, Gene tiene el don de exhortación porque me regaña de que nunca lavo los trastes. No, en eso no se aplica, en eso no es ese énfasis o en esa evidencia de que hay algo que no te gusta, no, sino que lo pones en perspectiva con la Biblia. Por lo regular, las personas que tienen el don de exhortación son las personas a quienes uno busca para alguna ayuda, algún consejo o alguna dirección. La mayoría de los consejeros bíblicos tienen este énfasis y tienen este don dado por Dios, ¿no? El poder ayudar, el poder animar, el poder dirigir, siempre con amor y siempre con compasión. 7. Palabra de sabiduría, y viene de las palabras griegas Sofía y Sinesia. Es la idea que encierra este término. La idea de este término es de alguien que, no sé por qué ahí se puso cuida un rebaño, sino que la sabiduría tiene que ver con la forma de vivir. Esa es la palabra de sabiduría. Tiene que ver con la forma de vivir. Los creyentes que tienen este don tienen una facultad especial de saber presentar la aplicación de la palabra de Dios a la vida que práctica en cada situación y edificar a los creyentes con esto. Entonces, los creyentes que tienen el don de sabiduría, a diferencia de la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza es enseñar todo un cuerpo de doctrinas de manera clara, enseñar y animar a estas personas. Aquí la palabra de sabiduría es, encuentren la aplicación de una manera tan rápida, tan inmediata, sin necesidad de darle tantas vueltas al asunto, que lo aplican en su vida y con los demás. Les enseñan a los demás esto. También este don, esta sabiduría se manifiesta al explicar el propósito de Dios para nuestros problemas y nuestras vidas. Entonces, quizás aquí puede sonar un poco al de exhortación, ¿no? Que te anima, que te consuela, para que puedas como seguir y continuar el camino de Dios. Pero aquí en la palabra de sabiduría es, ven un problema, ven una circunstancia difícil en su vida y con las demás personas, con los demás creyentes, y en pocas palabras te llevan a una aplicación de un pasaje, te llevan a la aplicación de un versículo para que tú puedas o continuar en la carrera o puedas tú entender el por qué están pasando estas situaciones, ¿no? Muchas veces necesitamos que alguna otra persona nos diga algo, ¿no? Ya sabemos que algo está mal, ya sabemos el por qué está pasando esta circunstancia, esta situación, y estas personas sabias, estas personas que tienen el don de sabiduría, te dicen, mira, este pasaje que tú ves, que quizás lo has mal aplicado, quiere decir esto. Y te puede enseñar esto, esta situación, esta enfermedad, este dolor, esta muerte, esta crisis, esta desolación, esta ansiedad, esta desesperación, todo esto que tú puedes estar pasando,
necesitamos encauzarlo al propósito de Dios. Y entonces te animan a continuar tu vida. Son personas, como lo dice la palabra, sabias, prudentes, que entienden y saben cómo aplicar la palabra de Dios de manera rápida. No sé si a ustedes les han pasado, pero yo he conocido a muchos hermanos, muchos creyentes, como que los ves que nada les agüita, ¿no? Como que ves que nada los pone como tristes, porque tienen este entendimiento tan increíble de cómo Dios actúa en sus vidas, tienen este entendimiento tan increíble de cómo Dios puede obrar en medio de esos problemas, de esa ansiedad, de esas circunstancias, y aplican este conocimiento. Tienen este don de sabiduría, de palabra de sabiduría. 8, la siguiente, por favor. Palabra de ciencia, que también lo vemos ahí en Corintios. Las palabras griegas es ginosko o gnosis, que tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con entendimiento. Es un entendimiento más claro de lo que previamente ha sido revelado o enseñado. Son creyentes que dedican sus vidas al estudio de las escrituras, pero también haciendo un énfasis en las lenguas originales, en problemas aparentes, esto quiere decir en problemas del día a día. No es lo mismo, hay algunas circunstancias sí por el pecado, pero hay muchas circunstancias culturales, ¿no?, que afectan a México y que han afectado a México hace 50 años, pero que quizás hace 200 años era muy diferente. Entonces, estas personas saben cómo hablar, ser una voz por ese tiempo o en su medio o en su circunstancia, y también en la defensa de la fe. Los hombres que tienen el liderazgo en la ciencia bíblica son dotados por Dios para ayudarnos. Entonces, la palabra de ciencia, a diferencia de la palabra de sabiduría, es más un aspecto técnico, ¿no? La palabra de la sabiduría te dice lo práctico, cómo aplicar los principios. Pero la palabra de ciencia está más enfocado, por ejemplo, en esos eruditos que nos han ayudado, a los que hemos estudiado de manera formal o informal en algún instituto, un seminario o estudiantes de la Biblia, a entender, ¿no?, ciertos aspectos de Dios, de la doctrina y sobre todo o haciendo un énfasis en lenguas originales y en problemas apologéticos. A mí me encanta ver, hay uno de los autores que a mí me gusta mucho leer, se llama William Lane Craig, y esa persona se dedica solamente a debatir ateos, se dedica solamente a hablar de una manera apologética, pero ese hermano tiene un doctorado en filosofía, un doctorado en teología, y creo que está desarrollando como un modelo de psicología aplicado en la consejería. Entonces, si ustedes leen uno de sus libros, tiene muchos tecnicismos. Habla de manera como un poco confusa. Habla de formas que quizás no entendemos, ¿no? Casi debemos de hablar en lenguas, que más adelante vamos a ver que no es eso, no es lo que ustedes piensan, pero son estos hermanos que tienen mucho conocimiento y enfocado en algunas partes del estudio de la Biblia que nos ayudan a nosotros a entenderlo de forma más sencilla, ¿no? Algunos de esos eruditos que algunos de nosotros hemos leído, Dios los ha equipado con don de sabiduría, don de ciencia o don de enseñanza. 9, por favor, el siguiente. Ayuda o servicio, que son las palabras griegas antilepsis y diaconía o dulos, o dulos, ¿no?, que habla más acerca de un servicio, de ser colaborador o de ser un sirviente. Estas personas son creyentes que están dispuestos a involucrarse en las necesidades de otros para ayudarles. No es que son chismosos, no es que les gusta estar en todo, porque hay gente que sí, que tienen este talento de la chismonería, o no sé cómo decirle, que sí les gusta estar en la vida de otros, saber las necesidades de otros, pero nada más para saber, no hacen nada. Los creyentes que tienen el don de ayuda o de servicio están involucrados en las necesidades de otros, pero para ayudarles. Es usado especialmente para ayudar a los débiles y a los necesitados, según 1 Tesalonicenses. Es una capacidad para satisfacer las necesidades de otros, no de una forma egoísta, sino con ayudas prácticas. Tampoco la gente que tiene el don de servicio, el don de ayuda, lo hace para quedar bien. No es, esta gente no quiere tener el foco.
Esta gente no quiere ser el centro de atención. Al contrario, ayuda de manera desinteresada, solamente para agradar a Dios, para darle gloria, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, satisface esas necesidades y de manera práctica. Ve, reconoce esas necesidades y hace algo. También estas personas, estos creyentes que tienen este don, cumplen servicios prácticos en la iglesia y ayudan a miembros con necesidades. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿no?, que se les habla de diáconos, si nosotros vemos también en algunos pasajes de Corintios, cuando habla de estos servidores, de colaboradores, son estas personas, ¿no?, que tienen el don de ayuda, de servicio, que apoyan en cualquier lugar. No crean que están en los ministerios tan grandes, ¿no?, o en los que más vemos que tienen fama o importancia. Ellos ayudan, así sea levantar una silla o así sea ver a un enfermo. Ellos lo hacen de manera desinteresada. Quieren ayudar a la gente. Buscan el cumplir sus ministerios y servicios de una manera práctica. Y obviamente, como muchos de los dones de ayuda, no se trata que si no tienes el don de ayuda y de servicio, no ayudes y no sirvas. Eso tampoco se trata. La gente que tiene el don de servicio, lo que va a hacer para nosotros es ser un ejemplo, y esas personas nos van a equipar también para enseñar a otros cómo ayudar. Muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo ayudar. Hay gente que tiene muchas ganas de ayudar y vemos, ¿no? Vemos gente, voy a poner un caso muy absurdo, o quizás no, ¿no? Hay de todo. Pero hay gente, ¿no?, que está pasando por algún vicio, se queda sin dinero y tú les dices, te voy a ayudar. ¿Cuánto necesitas? No, pues que 2,000 pesos. ¿En dónde crees que va a ocupar eso? ¿Con su familia o en el vicio? Entonces, aunque tú quieres ayudar, ¿no?, no sabes cómo ayudar. Aunque tú quieres ayudar, realmente les estás haciendo daño. Entonces, las personas que tienen el don de ayuda y de servicio es un ejemplo para saber cómo hacerlo. Es un ejemplo también para que te enseñen y te capaciten a que tú puedas dar. Y obviamente estas personas tienen un énfasis en dar, en servir, en apoyar. 10, por favor, el siguiente. Don de repartir o dar. Son los términos griegos metadidomi y apodidomi. En el Nuevo Testamento, estas palabras se ocupan más de 416 veces. Si hay algo que hemos aprendido en métodos de estudio bíblico es que cuando una palabra se repite es porque es muy importante. Más de 400 veces se habla acerca de repartir y de dar. ¿Y quién creen que pone el ejemplo de repartir y de dar? El mismo Dios. Da a su Hijo. El Hijo se da completamente a sí mismo. Y nosotros, dice Pablo ahí en Romanos 12:1 y en 2 Corintios 8:5, nuestra respuesta también es que darnos a Cristo. Entonces Dios nos pone el ejemplo a darnos a su Hijo. Su Hijo no escatima nada, cumple su obra, cumple su ministerio, y nos dice Pablo que asimismo nosotros debemos de entregarnos a Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros predicamos, sea quien sea que esté aquí, nuestro ánimo y nuestra exhortación es comprométete con Dios 100%. Si no, dedícate a otra cosa, busca otra cosa, sirve en otros lados. Porque Dios no quiere tu mediocridad. Dios no quiere tu 50%. Créeme, no le haces un favor a Dios si le das el 50% de tu tiempo. No le haces un favor. Si Dios entrega a su único hijo y ese único hijo se da de manera completa, ¿qué debe de pasar con nosotros? Seguir su ejemplo. Pero estos creyentes que tienen el don de repartir y de dar, dice ahí en la presentación, tienen esta capacidad de dar de sus posesiones personales, hablar de todo, ¿no? Tiempo, dinero, esfuerzo, talento, para la obra del Señor. De una forma constante y libre. Ojo, si no es una forma constante y libre, estos creyentes no tienen el don de repartir y de dar. Tienen el don de dar cuando les conviene. Tienen el don de ayudar, de repartir, ¿cuando qué? Cuando hay un interés. Entonces, estos creyentes dan de manera deliberada, pero es una forma constante y libre, con un sentido de sacrificio y de alegría que para los demás creyentes, como decimos que esto es para edificación, nos anima
y también somos bendecidos por estas personas. El uso de este don, ¿no? ¿Cómo podemos ver este repartir y de dar? Suplir las necesidades de otros miembros de la iglesia, Efesios 4, Gálatas 6. Suplir las necesidades de otras iglesias, 2 Corintios 8 al 9, Romanos 15. Suplir las necesidades de los líderes espirituales que trabajan en la obra del Señor, Filipenses 4, Gálatas 6, 1 Corintios y 1 Timoteo 6. Estos hermanos que tienen este don de repartir y de dar, dan completamente a su Señor. Ojo, porque sí nos ayudan y somos una edificación, somos un cuerpo, pero no lo hacen para que tú estés bien, sino lo hacen para agradar al Señor. Es este énfasis. Y suplen estas necesidades de miembros, de otras iglesias y de líderes. El siguiente, por favor, el 11. Gobernar, presidir y administrar. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, las palabras en griego es kubernesis, proistemi y egegomai. ¿Y qué es esto de los dones? Es la capacidad de organizar y administrar con eficacia y espiritualidad que el proyecto se realiza satisfactoriamente, pero también es hecho en armonía y trae bendición evidente ¿a quién? A todos. Los creyentes que tienen el don de gobernar, de presidir y de administrar, que más adelante vamos a ver que es casi lo mismo, es esta capacidad que el Señor les ha dado para administrar, para organizar y que lleve un fin, que tenga un propósito y que se cumpla de manera que es satisfactoria. Y no solo eso, sino que traiga bendición y armonía. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces, nosotros lo dijimos al principio, que muchas veces Dios ocupa el talento natural y te otorga un don similar, ¿no? La gente que es de profesión, ¿no? Administradora, administración, ¿dónde se pone a esa gente en las iglesias? Pues también, ¿no? En tesorería, en administración, en organización de proyectos, cuando en realidad no estamos viendo si es en donde Dios nos quiere ocupar, si es su don. No porque sean buenos en algo, en su trabajo, significa que Dios los ocupa en el mismo lugar. Yo he conocido muchísimas personas que son buenas en su trabajo, ¿no? Profesional, pero en el servicio de Dios lo hacen de una manera interesada. Se ve que hay alguien que le quieren caer bien. Se ve que hay alguien, o al contrario, ¿no? Se ve que se clavan la lana también. Entonces, aquí se trata de que estas personas que tienen el don, porque tampoco se trata de, yo quiero dirigir y nadie te sigue. Yo quiero organizar y organizas muy mal. Que ves que cada vez que organizas, que cada vez que quieres poner un proyecto en práctica en la iglesia, en el servicio de Dios, hay más problemas que armonía. Y es más, ni se cumplen las cosas. Entonces, muchas personas, muchos creyentes, están en posiciones de presidir, de gobernar, de administrar, cuando el Señor no les ha dado ese don. Y por eso hay un caos, ¿no? En iglesias. Entonces, la gente que tiene este don, organiza y administra de manera satisfactoria, pero también con espiritualidad. Porque aquí, hermanos, no se trata, nosotros no somos una empresa del Señor. La iglesia no se maneja con fines lucrativos. La iglesia no se maneja con una estructura financiera. La iglesia no se maneja en que tú tengas tu idea o quién es tu servidor del mes. Con Dios o la organización de la iglesia en la Biblia, y obviamente, otra vez, vamos a la historia. En la historia ya había diferentes negocios, sí, es más. Había diferentes intercambios de dinero, ¿no? De tributos. Dentro del cristianismo también ocurrió el feudalismo y todo esto, ¿no? Entonces, principios económicos sabían la gente. ¿Pero qué creen? La iglesia jamás fue organizada como una empresa. Jamás. Y ahora vemos que sí. Y eso está mal. Eso no debe por qué suceder, porque la iglesia también es espiritual. Debe de llevar una connotación espiritual. Lo vamos a hacer no para agradar a la gente, sino para agradar a nuestro Dios. ¿No se imaginan? No porque esté mal, quiero hacer aquí un ejemplo. Nosotros no estamos predicando de manera temática. Porque para hablar acerca de familia, para hablar acerca de tu tiempo, para hablar acerca de muchas cosas, eso se lleva en un discipulado, eso se lleva en una consejería. Pero ocupar el tiempo de la palabra de Dios para temas, pues yo considero, y lo que vemos en el relato bíblico, ¿no? De los apóstoles y de los profetas, esta proclamación le debemos de dar más importancia a este aspecto espiritual. Por eso aquí, en unos meses voy a hablar acerca de la ira, porque es importante. Pero antes de eso necesitamos doctrina, necesitamos palabra, necesitamos saber los dones. Es pesado, sí, todavía nos faltan 7. Hay hermanos que ahorita no se conectaron. Es difícil también para mí sintetizar la información de 3 libros que leí, sintetizar la información de lo que veo en la Biblia para darlo en 2 horas. Es difícil, sí, pero necesitamos esto, hermanos. Necesitamos carnita, necesitamos doctrina. Entonces, la gente que tiene el don lo va a hacer de forma espiritual para agradar a su Señor.
porque quiere traer bendición a los demás, no a un sector, no a un grupo, sino a los demás. Los dones de presidir, según Romanos, y de administrar son muy parecidos. Y hay más diferencias en nuestras palabras castellanas que en el griego. La verdad que en el griego la palabra administrar, presidir y gobernar es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso aquí yo ocupo que gobernar, presidir y administrar es un mismo don. Por último, dice ahí la presentación, este don es la capacidad para dirigir los detalles del funcionamiento de la iglesia para que todo marche bien, coordinado y a tiempo. Y nuevamente para agradar a nuestro Señor. 12. El siguiente, por favor. Misericordia. ¿Qué es el don de misericordia? El don se refiere a la capacidad de sentir compasión. Sientes una compasión por estas personas, por los que están pasando por necesidad. Ojo, por los que no merecen ayuda o por los que a nadie les interesa ayudar. La gente que tiene el don de misericordia, hay mucha gente que dentro de las iglesias que las hacen a un lado, que las menosprecian. O que son las gentes que nosotros vemos y decimos, es que no necesitan ayuda, ¿no? Es esa persona, es líder de la iglesia, no necesita ayuda. Son los que más también necesitan ayuda, ¿no? Ese pastor se ve que ya sabe todo, ¿no? Ni que pase problemas, ¿no? Siempre está feliz. No debe de tener ningún problema. No, la gente que tiene el don de misericordia, la gente que necesita ayuda y la gente a la que muchas veces se cree que no necesita ayuda o que no merecen ayuda, muchas veces decimos, esa persona no merece mi ayuda. Me ha hecho esto, me ha hecho el otro, guardamos este rencor, ¿no? Que no es tema de aquí, pero la gente que tiene el don de misericordia da a todos. Muestra esta compasión, muestra esta ayuda a todos. Manifiesta esta compasión en formas prácticas, pero con una actitud alegre y tan alegre que anima a los que están pasando por necesidad, según Hechos 9:36. La gente que está pasando por algún momento difícil, ¿no? Muchas veces es muy complicado el poderlos animar, el poderlos hacer que se sientan bien o que estén felices. Pero nuestros hermanos que tienen el don de misericordia sí pueden ayudar a esto, pueden motivar, pueden hacer que estas personas se sientan alegres, aunque estén pasando por esa necesidad. El don de misericordia también se manifiesta con compasión, con entendimiento y con paciencia. Muchas veces, o más bien, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente decir, ya no soporto a mis hijos, ¿no? No sé si ustedes vieron, pero en Facebook salió que una maestra las reportaron y que la iban a correr y ella dice, dentro del video la maestra dice, ya me tienen harta, ¿no? Bueno, la gente que tiene el don de misericordia jamás se va a expresar así. No va a decir, ya me tiene harta la iglesia, ya me tiene harta el pastor, nada más habla y habla, ¿no? Ya lleva 2 horas y no me dice... en el seminario había un chico que siempre le decía a los profesores, profesora, mídeme algo práctico, un mínimo irreducible. Toda su clase, ¿cómo me la puede definir? No, pues ni que fueran memelas, ¿no? No es así. Entonces, las personas que tienen misericordia te van a entender, van a tener paciencia, no van a decir, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no quiero, ya no puedo, ya no me siento así, y van a sentir sensibilidad hacia los necesitados. Su recompensa es la satisfacción de haber ayudado a sus hermanos. Esto es lo que sienten estas personas. La misericordia debe ser una expresión de bondad en todo creyente, porque es parte de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Esta bondad tiene que ver con misericordia. Y aunque es parte de todo el creyente, la gente que Dios le ha dado específicamente este don de misericordia es una área que se va a dedicar en toda la vida y nuevamente va a invitar y va a animar a otros a sumarse a un ministerio, a ser parte de algo, de alguna asociación. El don, este don o estos creyentes van a dirigirse a personas que estén pasando por angustia, pena, dolor, depresión, que se sientan perdidos, que sean pobres, que no se sientan amados, inválidos, a los que tienen hambre o a los adictos. Van a estar más enfocados hacia ellos.
13, la siguiente, por favor. Fe. ¿Qué es el don de fe? Es la capacidad de reconocer en situaciones específicas lo que Dios quiere hacer y confiar en Él hasta que Él lo realice. O sea, otra vez, no es que nosotros no tengamos fe. Nosotros debemos de tener fe, es claro. Pero estas personas tienen este don y tienen una tal confianza y certeza de que Dios lo va a hacer y se aferran a esas promesas, se aferran a los atributos de Dios hasta que Él, ¿qué? Lo realiza. Y yo les voy a contar aquí un ejemplo. Antes que yo entrara al seminario, estaba estudiando un año fisioterapia y mis papás ya habían pagado la mensualidad, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos porque ya pagamos tu mensualidad de la universidad y entonces volverte a inscribir y pagar la mensualidad del seminario, pues no podemos. Y mi mamá decía algo muy curioso, ponte a orar. Y si es la voluntad de Dios, Él va a mover todas las cosas para hacerse. Y ya había pasado mucho tiempo, unos 3 meses, 4 meses. Ya iba a ser el término del cierre para que yo pueda inscribirme al seminario. Y mi mamá siempre me decía tales cosas, ¿no? Me animaba y me decía ahora y esto y el otro, que a veces yo decía, mamá, es que ya sé, o sea, ya sé que debo de tener fe, pero no me estás ayudando. Pero yo lo veía como ella estaba manifestando este don de Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, ten fe, y mostraba esto. Y un día antes le hablan a mi papá, un amigo de hace 5 años que le debía un dinero y era exacto el dinero que yo necesitaba para inscribirme y la mensualidad del seminario. Y yo decía, no, pues sí, es obra de Dios. Y yo estuve feliz, ¿no? Pero en ese tiempo estaba angustiado, en ese tiempo decía, no, pues ya me regreso a estudiar fisioterapia, o en ese tiempo yo le decía a mi mamá, ya mamá, es que ya me tienes harto, ¿no? Siempre lo mismo, siempre es tu mismo choro. Pero es que estaba mostrando este don de fe. No es porque ni mi papá ni yo no tuviéramos la fe, sino que había una expresión más grande en un creyente, en este caso, ¿en quién? En mi mamá, ¿no? El don de fe es una manifestación intensa de confianza en Dios, con la cual Él capacitó a algunos creyentes para que la manifestaran y se las pudieran comunicar a otros. Les dio la capacidad de creer en el poder de Dios para vencer obstáculos que se ven quizás muy, muy grandes. Hay gente, hermanos, que tienen este don de fe que los necesitamos. Los necesitamos para que nos ayuden, para que nos recuerden quién es nuestro Dios. A veces creemos que nuestro Dios es demasiado pequeño, ¿no? Como que las circunstancias, como que el coronavirus es demasiado grande para Dios. Pero esas personas que tienen el don de fe, dicen, ¿sabes qué? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y entienden el aspecto bíblico de la voluntad de Dios y anima a otros a decirlo y lo expresan de manera abierta, ¿no? Por eso es una manifestación intensa de la confianza de Dios. Hay una perseverancia en eso, en la oración, hay una perseverancia en animar a las personas. 14. Discernimiento de espíritus, que es diacrino. ¿Y qué es el discernimiento de espíritus? Es la capacidad para determinar si un maestro, predicador, exhortador o pastor está hablando bajo la dirección del Espíritu Santo, su propio espíritu o quizás por espíritus malignos, según 2 Corintios. Es una capacidad de distinguir entre la verdad y el error, en términos de lo que ya se nos reveló, y la distinción entre lo correcto y lo equivocado. Hay personas, hay creyentes, hay hermanos que inmediatamente pueden ver de otra persona que hay falsedad, pueden ver de otra persona que está siendo ocupada por espíritus, ¿no? Que quieren confundir, que quieren desanimar, que quieren enseñar un falso evangelio. Nosotros, ¿no? Dentro de nuestra iglesia y en general en la iglesia universal, necesitamos este don de discernimiento y se ve nuevamente en la historia en los concilios, ¿no? Los hermanos, habían líderes de las iglesias que se reunían para tratar temas específicos y creyentes con el don del discernimiento de espíritus podían ver qué cosas eran herejías. Podían ver qué cosas Satanás las estaba ocupando para hablar mal de los atributos de Dios, para hablar o hacer una falsedad
del evangelio o hablar una mentira. Entonces, por eso es importante los hermanos que tienen este don para ver si realmente hay un maestro, un predicador, una persona que llega a la iglesia que está hablando de parte de Dios o solamente está hablando por parte de su carne o algún espíritu maligno. Entonces, fue muy importante para el desarrollo de las doctrinas de la iglesia en la historia antigua. 15. Milagros. Se manifiestan las palabras griegas dunameis, exousia y semeion. ¿Qué es? O más bien, ¿cómo es que se dan estos milagros, no? El don de milagros. Obviamente es un evento, ahí dice los milagros, es un evento que acompaña al siervo de Dios para autenticar su posición y autoridad. En pocas palabras, es una señal. El milagro era una señal. La gente que tenía este don de milagros era ¿para qué? Para enfatizar que Dios estaba de su parte y que este mensaje que él estaba trayendo era ¿qué? Era de parte de Dios. Si nosotros echamos un vistazo a un aspecto bíblico, ¿no? Vemos cómo los apóstoles tenían este don de hacer milagros. ¿Para qué? Para que los incrédulos pudieran creer. Pero fue en un tiempo específico, en momentos y en circunstancias específicas, para que vieran que también el Espíritu de Dios estaba en ellos y que también Dios estaba obrando a través de ellos. No que su Mesías solamente había sido crucificado y ahí se acabó, sino que pertenece este don. Ya vamos a entrar ahora a los dones de señal. Era una señal para comprobar la posición y la autoridad de esa persona. Cada vez, dice ahí en la Filmina, cada vez que hubo una nueva revelación, Dios también envió el poder de hacer milagros para confirmar a sus mensajeros. Una vez que su revelación y su mensajero, aquí hablando acerca, obviamente, el gran mensaje de Dios y esta encarnación del mensaje de Dios que fue Cristo, este mensajero, fueron aceptados, el poder de hacer milagros debía ¿de qué? De cesar. Ahora, no es que nosotros como iglesia, al ser una iglesia confesional, que nos apegamos a la Confesión de Londres de 1689, que tenemos nuestra declaración de fe, nosotros somos una iglesia cesacionista. No creemos que estos dones de señal son de importancia actual para la iglesia o que son necesarios para ser iglesia. No lo creemos así. Es más, el testimonio histórico nos afirma o nos menciona que los padres de la iglesia también eran cesacionistas. Ningún padre de la iglesia, ahorita no quiero entrar más a detalle porque nos falta por ver esos dones, pero ningún padre de la iglesia afirmaba estos milagros. Ninguno decía que podía realizar estos milagros. Esto se ve en el relato bíblico para los apóstoles, para los profetas y para confirmar. Como ya tenemos la revelación y como ya Jesús cumplió su obra, ¿qué pasa? Ya no necesitamos esos milagros para autentificar ese mensaje. Con esto no quiero decir, porque muchas veces se malentiende el cesacionismo, no quiero decir que no creamos en milagros. Claro que hay milagros, claro que existen milagros, claro que Dios sigue actuando y teniendo poder. Pero como tal, un don, o sea, que una gente diga, yo tengo el don de milagros, eso yo lo quiero ver en hospitales. Eso yo lo quiero ver cuando personas cercanas, no, nosotros estuvimos orando 1 año y medio por Ángeles y su proceso de cáncer. Y no vemos que en las iglesias actuales e históricas la gente tenía este don de milagros y estaba pues haciendo milagros, señales o sanidades de diestra y siniestra, ¿no? Es algo que no lo vemos. Hoy, tristemente, muchos están buscando una señal o un milagro. ¿Qué es lo que dice Jesús en Juan, capítulo 4? ¿Qué es lo que vemos también en Lucas, capítulo 11? Y el mismo Lucas, capítulo 1. ¿Por qué necesitan una señal? Esa es una muestra de ¿qué? De incredulidad. Y es más, después del relato de la Biblia, quiero aquí hacer un énfasis, ¿no? ¿Recuerdan esta historia del rico y Lázaro? Que de repente se halla el rico en el infierno y les dice, deja que yo vaya.
Deja que yo vaya y les hable y les diga que esto sí es real, que sí se deben de arrepentir, que no deben de tratar mal a la gente. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Si ni a Moisés le creyeron, ni a los profetas le creyeron, ni a Abraham le creyeron, o sea, pasa por toda esta historia antigua, si no les creyeron, ¿tú crees que tú, regresando, ¿no? O manifestándote, te van a creer? Dice Hebreos capítulo 1 que Dios se manifestó de diferentes formas y en diferentes tiempos, ¿no? A través de los profetas, a través de Moisés, y dice que ahora nos ha hablado a través de la manifestación más grande que es su Hijo. Si no le creen a Jesús, ¿ustedes creen que ahorita, si yo hago un milagro, van a creer? Van a creer solamente, ¿para qué? Para su bien egoísta. Pero no van a creer en verdad. Nosotros no andamos en busca de señales, en busca de milagros, ¿no? No estamos buscando, viendo, a ver qué es una señal. No, porque nosotros tenemos, ¿qué? Ya la confianza de que tenemos a Cristo, de que vemos sus milagros. Y ahorita nosotros seguimos, ¿qué? Creyendo en milagros. Claro que Él va a obrar milagros, pero no vemos en las iglesias nuevamente que personas tengan este don específico y que hagan estas cosas específicas. Solamente en el relato bíblico con los apóstoles y personas que llevaron este mensaje. 16, por favor. Sanidades. Lo mismo, hablando de dones espectaculares o dones de señal. Los términos es yaomai y terapeia, que es lo que nosotros tenemos como terapia, ¿no? Terapeia. ¿Qué es este don de sanidades? Los usos del don de sanidad en la iglesia primitiva fueron dos. Nuevamente, en la iglesia primitiva, dar autoridad al mensaje y al mensajero que ejerce tal don, Hechos, Corintios y Hebreos, y por alguna razón humanitaria, una razón específica, que llevara un plan específico. Entonces, la gente que tenía el don de sanidades, nuevamente junto con el de milagros y junto con el de apostolado y de profecía, era para que en ese tiempo se sentaran las bases, número uno. Número dos, para que en ese tiempo se autentificara el mensaje y el mensajero y pudieran ver todas las naciones que esto era real. Pero ahorita, gracias a Dios por la Biblia y gracias a Dios por 2000 años de testimonio bíblico que tenemos de historia, nosotros podemos estar seguros que esto es real. Podemos tener una confianza en Dios. Y dice ahí en la pantalla, hay muy poco énfasis en las epístolas. Fuera de Primera de Corintios, ninguna epístola menciona las sanidades. Ninguna. Si fuera algo importante dentro de las iglesias, se vieran los milagros y se vieran las sanidades. Pero no se ve así. ¿Era para qué? Era una señal para que la gente pudiera creer en ese tiempo acerca del mensaje que el Señor Jesús había hecho. Pero ahorita tenemos la Biblia, tenemos la historia. Entonces hay muy poco énfasis, excepto en Santiago, que habla de la oración por los enfermos y de esta sanidad, ¿no? Pero en Santiago no es una referencia al don de sanidades, no es el don de sanidades, sino al ministerio de orar por sanidad. Nosotros tenemos en nuestra iglesia tiempos de peticiones de oración y de acción de gracia. Yo les pregunto, hermanos, ¿no oramos nosotros para que Dios sane de acuerdo a su voluntad a los enfermos? Sí. Que nosotros seamos una iglesia cesacionista, o sea, el que creamos que no existe ya como tal para la iglesia el don de milagros y de sanidades, no significa que no oramos para que Dios sane a la gente. Porque nuevamente, no vemos en iglesias actuales y en iglesias históricas, a excepción de movimientos neocarismáticos, que haya gente que realice sanidades en su iglesia. Lo único que tenemos son estos movimientos carismáticos que dicen, y esto es algo que siempre me ha asombrado y siempre le he dicho a Gene, ¿no? ¿Por qué noche de sanidad? ¿Por qué no noches? ¿Por qué no mes? ¿Por qué una noche? O sea, ¿por qué específicamente esa gente tiene ese don una noche? ¿Por qué no pueden tener años de sanidad, no? Y en todos lugares. Me sorprende, yo veía muchas veces en Facebook a estos falsos maestros como Cash Luna y Guillermo Maldonado con su cubrebocas, ¿no?
Tienen ellos el don de sanidad y ellos se proclaman que tienen el don de sanidad y de milagros. ¿Por qué no se sanan del coronavirus? ¿Por qué no sanan otras personas del coronavirus? Porque realmente no es algo que existe en la iglesia como tal, como un don. Nosotros oramos para que el Señor obre de acuerdo a su soberana voluntad y sana a quien deba de sanar. Ojo, Dios no, y escuchen mis palabras, hermanos, Dios no está obligado a sanar a todos. ¿Cuántos milagros realizó Jesús? Muchos dicen que 13, otros dicen ocupando libros apócrifos o deuterocanónicos que realizó 53 milagros. Yo les digo, hermanos, ¿sanó a todos los enfermos? ¿Les quitó la pobreza a todos los pobres? ¿Sanó de una manera específica a viudas, o sea, que eran personas tan ajenas, al leproso? ¿Sanó a todos? No, hizo un cierto número. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a sanar. Y si no me quieren creer, vean la vida de Pablo. Pablo dice, yo ya he orado 3 veces al Señor que me quite esto que me está pasando. No sabemos si era alguna discapacidad, no sabemos si es alguna enfermedad. Solo habla de este aguijón en la carne. Pero el Señor le dijo, eso vas a tener para que mi gracia te sea suficiente. Entonces, si tú estás orando por un enfermo y muere, Dios no falló. Era el plan de Dios. Sin embargo, eso no nos impide que nosotros sigamos orando. Sigamos clamando a nuestro Dios. Eso no nos impide. Pero Dios no está obligado. Dios no está obligado a sanar. Y cuidado que querramos enfatizar de Dios. Si lo sanas, te prometo que, ¿no? Si tú sanas esto, voy a estar los 52 o 53 domingos en la iglesia. No juguemos con Dios de esa forma. Sanidades el día de hoy. No existe ese don. Fue en un propósito específico, en un momento específico. Sin embargo, nosotros oramos para que la soberana voluntad de Dios se haga. Y nuevamente, solamente en Corintios se habla del don de sanidad, ¿no? Muy curioso. Más adelante voy a decir algo interesante. 17 y penúltimo. Lenguas. Glosa o glosas. Es la capacidad de hablar por el Espíritu Santo a otras personas en una lengua que no se conoce, pero que no conoce la persona, no que no se conozca en el mundo. Especialmente como una ¿qué? Como una señal. Por eso dejé estos al último. Dones de señal o dones extraordinarios, como se ve en la literatura cristiana. El propósito de este don fue para qué? Nuevamente, autenticar a los mensajeros y especialmente a judíos incrédulos. Según 1 Corintios 14, los cuales tenían una señal prometida, según Isaías 28, 11 al 12. Pedro, por ejemplo, Pedro y Pablo y otros creyentes y otros apóstoles, cuando iban a lugares gentiles y veían que recibían al Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas, ellos entendían que el mensaje también era para los gentiles, porque recordaban esa profecía de Isaías. Estas personas iban a hablar, ¿no? Ellos podían reconocer este idioma. Vemos en Hechos cómo tienen estas lenguas y cada una de la gente que estaba ahí en Pentecostés reconoció su lengua, su idioma y escuchó el mensaje ¿de qué? De salvación. En ninguna parte del Nuevo Testamento las lenguas tienen una insinuación mística o extática. Jamás vemos que la gente tiene un trance, o se están ahí como convulsionando, o de repente toda la iglesia empieza a hablar. Eso no se ve en el Nuevo Testamento. El propósito nuevamente fue para autentificar a los mensajeros o que la gente en verdad estaba ¿qué? Creyendo, pero hablando de gentiles, que judíos pudieran ver que los gentiles estaban recibiendo este mensaje. Ahora, nosotros, al no creer en estas lenguas, no significa nuevamente que Dios, por ejemplo, si ustedes leen biografías de cristianos que han ido a lugares cerrados, donde no hay Biblias, donde no se puede hablar de Dios, han tenido sueños, han tenido personas un mismo sueño, 1000 personas convertidas.
misioneros han ido y han hablado en ese dialecto a tribus que ni en cuenta sabían de ese dialecto. Pero Dios les ha dado esta capacidad de comunicarse para llevar su ¿qué? Su mensaje. No estamos cerrados a eso. Sin embargo, lo que sí vemos actualmente en la Biblia y en la historia, que el don de lenguas jamás fue un requisito para todas las iglesias en todos los tiempos y que actualmente exista, ¿no? Entonces, el don de lenguas es hablar un idioma que tú no conoces, o sea, no porque nosotros hablemos inglés, ¿no? O gente que hable algún idioma antiguo, ¿no? Griego o hebreo, tenga el don de lenguas. Eso no es el don de lenguas. Es hablar en un idioma que no has estudiado y que Dios te lo ha dado ¿para qué? Para hablar de su palabra. Lo que pasa es que ahora vemos gente que de repente empieza a decir un chorro de cosas que ni entiendes y no es para darte un mensaje de salvación. Es solamente porque la gente cree que tiene un nivel de espiritualidad. Yo he conocido a gentes en el área o en la denominación pentecostés o neocarismáticas que te dicen, ¿y ya hablaste en lenguas? Porque si no has hablado en lenguas, ¿no eres qué? Cristiano, creyente o un creyente maduro. Y algo interesante, hermanos, es que las lenguas solamente se ven en Primera de Corintios. O sea, las lenguas solamente se ven en la iglesia de Corinto, donde la iglesia de Corinto fue la iglesia más enferma, fue la iglesia más difícil, fue la iglesia que más problemas le trajo a Pablo. Y la gente actualmente cree que las lenguas es para mayor madurez espiritual. Cuando si nosotros vemos en la Biblia, las lenguas las tenía la iglesia que más seca espiritualmente, más inmadura. Entonces las lenguas no es señal de madurez. Al contrario, vemos en Corintios que es señal de problemas. Porque ¿cómo causaba problemas las lenguas en Corinto? Las lenguas tampoco son señal del bautismo del Espíritu Santo. Muchos creyentes, y más bien el mandato para ir y a bautizar, jamás vemos que la gente empieza a hablar en lenguas. En algunas partes, de hecho, sí, pero tomar hechos como algo vigente, ¿no? O como algo que debe de ser normalizado para todas las iglesias, estamos interpretando de manera errónea. Hechos es una bisagra. Hechos es una bisagra, una transición de una iglesia judía a una iglesia cristiana, de una iglesia meramente judía a una iglesia judía gentil que forman un mismo cuerpo. Entonces, querer ver hechos en todos lados actualmente habla de un poco conocimiento bíblico, porque hechos es una bisagra, es una transición. Y en Corintios, que es una iglesia, en Corinto, una iglesia muy difícil, muy carnal, muy inmadura, hacían un sobreénfasis en las lenguas. Y eso es algo que a mí me da mucha risa, ¿no? ¿Cómo es posible que actualmente las iglesias quieran las lenguas cuando vemos en la Biblia que las lenguas las tenía la iglesia más difícil? Entonces, pues no te metas en problemas, o más bien, lee tu Biblia, ¿no? Paréntesis, aquí quiero hacer un paréntesis bíblico. La mayoría de los cristianos del Nuevo Testamento y en la historia jamás hablaron lenguas. Jamás. Jamás. Pablo ignora el don de lenguas en 12 de las 13 epístolas que escribió. Las lenguas tienen que ser acompañadas con interpretación. Entonces, esas iglesias que de repente se sueltan y no hay alguien que interprete, pues es pura charlatanería, ¿no? Está prohibido hablar en lenguas si no hay intérprete. Vean 1 Corintios 14. Pablo obliga a limitar el número de oradores de estas lenguas a 3 en una reunión. Sin embargo, en reuniones carismáticas se echan 20, 30, 40, 60, 100, las que hayan, ¿no? Cuando Pablo prohíbe que esto se dé, porque debe de haber un orden. Entonces, si quieres hacerlas, pues de 3 en 3 y con intérprete, pero pues actualmente no se dé. Nuevamente, no queremos decir o limitar el poder de Dios, que si alguien va de misiones, que si alguien va a hablar en algún lugar, que es necesario que conozcan el mensaje, Dios le va a otorgar este don, sin duda. Y terminamos con interpretación de lenguas. Hermeneio o hermeneia, curiosamente, ¿no? Hablando de interpretación. Es la capacidad de entender una lengua y explicar la interpretación ante la iglesia. La gente habla esta lengua y hay un intérprete que va a otorgar
un mensaje. No hay un ejemplo del uso del don en el Nuevo Testamento. No vemos como Pablo diga, miren, fulanita de tal, ¿no? Ahí vemos a la hermana Teresita, cómo interpreta las lenguas. No, Pablo solamente dice, si hablan lenguas debe de haber, ¿qué? Un intérprete. Jamás se ve el cómo, ¿no? Cómo lo hacían, o el uso. La única edificación por una lengua fue cuando el mensaje era, ¿qué? Interpretado, dice Pablo. ¿Quieres traer edificación a la iglesia? Se debe de interpretar el mensaje. Y aquí cerramos el punto o el aspecto de los dones, el que nosotros podamos analizar de manera panorámica, pero cuidando ciertos detalles de los dones. Y por último, quiero terminar. ¿Cómo identificar mi don? Esto es muy sencillo. Ya vimos que hay 18 dones, que lo podemos resumir, ¿no? O reducir, porque no existe actualmente el don de apóstol, ni de profeta, ni de milagros, ni de sanidad en la iglesia, ni de lenguas, ni de interpretación, ¿no? Fue en momentos específicos, en tiempos específicos, para autentificar un mensaje y el mensajero, ¿no? Pero de todos los demás que tenemos, ¿cómo los identificamos? Ahora, no se trata de que tengas todos los dones. En una de las iglesias en donde yo crecí, nos hicieron pues un análisis de los dones, ¿no? Y te decían, ¿qué dones tienes? Y esta hermana decía, todos. Y yo decía, caray, ya es el cuerpo de Cristo esta hermana nada más. Que nada más venga ella a la iglesia porque tiene todos. No se trata de eso, no tienes todos los dones. Tampoco es que seas un apóstol, ¿no? Pero tampoco significa que no tienes ni uno. Entonces, mínimo uno tienes. Mínimo uno tienes. Debemos identificar cuál es. ¿Y cómo lo puedes hacer? Muchas veces hay test en Facebook, ¿no? Haz tu test de cómo identificar tus dones, hay encuestas que pueden ayudar, pero debemos empezar con lo básico. Primero, ora. Ora para que Dios te guíe, te enseñe. Ora para que tú puedas decir, Dios, a mí me gustaría apoyar en esto. Yo he visto que tengo este talento. ¿Será que tú puedas ocupar este talento y me puedas otorgar este don? ¿Será que tú quieres que te sirva en este lugar de esta forma y con este don? Primero, ora. Número 2, analiza las áreas de necesidad de tu iglesia o de la iglesia y piensa en cómo ayudar y actúa. ¿Quieres aprender algo? Tienes que ponerlo en práctica. Cuando aprendes un idioma, si no lo practicas, se te olvida. Si no practicas un instrumento, se te olvida. Si tú quieres enseñar y no lo practicas, jamás vas a tener esta capacitación, ¿no? Y este mejoramiento en tus habilidades. Lo mismo pasa con los dones. Analiza ciertas áreas y ve. Quizás pueda sonar como a prueba y error, pero es así como nosotros podemos identificar de una manera más consciente cuáles son los dones que Dios me ha dado. Entonces, identifica ciertas áreas, piensa cómo ayudar y actúa. 3. Analiza qué dones se desarrollan mejor en ti. Ve cómo estos dones Dios te ha equipado también con talentos naturales, pero también tú has visto que otros te han confirmado estos dones. Esto es parte importante, una confirmación de otros de tu don. Entonces otras personas te van a decir, oye, yo siento que tú tienes el don de dar, de exhortar, tienes el don de servir, tienes el don de presidir, de enseñar, de pastor. Yo hice esta prueba con Gene y yo le decía, yo creo que tú tienes este don por lo que he visto. Y ella me decía, yo creo que tú tienes este don por lo que he visto. Yo he platicado con unos hermanos y yo les decía, yo veo que ustedes tienen este don. Ustedes se ve enfáticamente que tienen este don. Entonces, si ustedes ven que pueden ayudar, que pueden apoyar y servir, que pueden edificar, que ven que lo hacen bien, que pueden capacitar a la gente, que es algo que el Señor les ha dado y se los ha confirmado a través de la oración y a través de otras personas, pues ese es su don. Entonces, hermanos, les animo a que reflexionen, a que piensen, a que evalúen toda esta información. Yo voy a subir la presentación en WhatsApp para que ustedes lo puedan tener bien, ¿no? De manera como clara, grande, porque esto es mucha información así tan rápido que ustedes puedan reflexionar y meditar.
y ver cómo poder ayudar, porque necesitamos edificarnos, ¿no? No se trata de que siempre hagan todo lo mismo, ¿no? Que todas las personas hagan siempre lo mismo, sino que nos ayudemos. Hay muchas cosas, hay muchas áreas, muchos ministerios que necesita nuestra iglesia, pero yo no lo voy a hacer. Chris tampoco, el hermano Arturo tampoco, porque no son nuestros dones o porque ya tenemos nuestro tiempo invertido en otras cosas. Pero al ser nuestra iglesia tan grande, quizás en un sentido metafórico, y por qué no, como una promesa, ¿no? Hacer nuestra iglesia con diferentes familias, entonces Dios nos ha dado diferentes dones para equipar a nuestra iglesia, necesitamos ponerlos en práctica, ver, analizar cómo podemos ayudar y empezar a actuar. Así que hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Este taller lo vamos a subir en la semana para que ustedes lo puedan volver a checar. Y ¿por qué no? Si ustedes lo quieren compartir a otros, pues bueno, sería bueno, ¿no? Pero sobre todo que ustedes puedan ver cómo pueden ayudar, cómo puedo servir, en dónde Dios quiere que yo esté haciendo algo para Él, ¿no? Para su gloria, porque Dios me ha bendecido y obviamente para ayudarnos todos, para ser una comunidad y una familia de fe. Hermanos, que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga, nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 11:30. Cuídense mucho, les mando un saludo, hasta luego.